Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marianela y voy a estar, bueno, como anfitriona, eh, tratando de organizar un poco las exposiciones, los tiempos de exposiciones, que son 15 minutos para cada expositor. El primer expositor es Gabriel, ya les digo el nombre completo. Gabriel Alejandro Huertas, que creo que todavía no está. Creo que no. No. Eh, Eh, Perdón, creo que Gabriel es compañero nuestro. Creo que sí. avisó que no va a poder presentarse. Ah, bien, bueno, entonces a continuación está Laura Elizabeth Mendoza, Sí, que ella sí está presente, Laura. Eh, Así que si te parece, podés comenzar vos. bien. Eh, Voy a comentarles rápidamente que la exposición, bueno, tiene una duración de 15 minutos. Yo ahora para comenzar voy a enviarles un link para que completen la asistencia. Y bueno, más o menos antes de que se cumplan los 15 minutos les voy a ir avisando para que puedan completar cada uno su exposición. ¿Sí? Ok, ¿Querés muchas empezar gracias. vos, Laura, con tu trabajo sobre la brujería como invención? Sí. Bueno, les Adelante. aviso que voy a leer porque estoy muy nerviosa. Perdón, Laura, antes de iniciar, Sí. si alguno de ustedes tiene el micrófono abierto, por favor, siléncienlo, así Laura puedes poner tranquila. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos primero, a todos y a todas. Mi trabajo lo titulé La brujería como invención y voy a analizar el rol de la mujer y la casa de brujas en la obra de teatro Las brujas de Salem de Arthur Miller. Lo dividí en 4 partes, que está la introducción, el pueblo de Salem, las mujeres de Salem y la conclusión en sí. Bien. La persecución y caza de brujas, principalmente dirigida hacia las mujeres, ha marcado la historia de la sociedad occidental entre los siglos XV a XVII. Algunos autores como Silvia Federici en su libro Caliban y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, asevera que la caza de brujas fue un movimiento impulsado por el Estado en sí, con el fin de acabar con el poder que las mujeres iban adquiriendo desde los albores de la modernidad. El patrón de reconocimiento era su condición social, aquel imaginario que la misma sociedad había formado para reconocerlas, mujeres que no se habían casado, viudas cuyos maridos habían muerto sin razón aparente, las que obtenían bienes sin saber bien quién se los proveía, las que sabían de curaciones con algunos ungüentos o hierbas, las que por alguna razón tenían marcas en el cuerpo de nacimiento o se conservasen bellas o eran demasiado feas. Todas ellas eran consideradas brujas ante los ojos de la sociedad. Mientras más enfermedades aparecían, más personas, animales y plantaciones morían. Mientras menos respuestas había, las persecuciones aumentaban. Algunas comadronas que ayudaban en los partos, en que los niños nacían con algún mal o sin vida, eran dignas de condena. Estas no cesaban en un simple señalar, sino que las castigaban con látigos, múltiples torturas, hogueras, ahorcas, las tiraban por precipicios para comprobar su inocencia o culpabilidad, pues solo la muerte las hacía dignas de salvación. En este sentido, uno de los casos históricos con mayor resonancia es el ocurrido en Salem en 1962, en el que un grupo de niñas, tras ser descubiertas bailando en el bosque, confiesan estar siendo atacadas por brujas del pueblo. Los estudios concernientes a las acusaciones por brujería en la aldea de Salem han dado lugar a un gran número de hipótesis explicativas. Sin embargo, lo que no se puede negar es que la incidencia es un turbulento contexto ante las acusaciones, no solo por las guerras contra los indios, sino por la creciente división en el territorio de Salem en general y en la aldea en particular. Tomando como antecedente el hecho mencionado, el escritor estadounidense Arthur Miller ha escrito la obra de teatro Las brujas de Salem, que según él mismo declara, y cito,
no es historia en el sentido en el que el vocablo es usado por el historiador académico, fin de cita. Pero a la vez el lector encontrará, cito, la naturaleza esencial de uno de los más extraños y terribles capítulos de la historia humana, fin de cita. En su obra plasmó la caza de brujas, las persecuciones y el miedo hacia las mujeres definidas como tal, las consecuencias del fanatismo religioso, la ambición de los poderosos y todo lo que esto junto podía y puede ocasionar dentro de una pequeña sociedad. El pueblo de Salem. El pueblo de Salem es el escenario principal de los hechos, una comunidad que se fundaba en la práctica ferviente de la religiosidad hasta el punto del fanatismo. No cabía distracción alguna dentro de ella, y Arthur Miller describe acerca de esto en la obertura del acto primero de su obra. Cito: su credo les vedaba toda cosa que se pareciese a un teatro o placer vano. No festejaban la Navidad, y un día de descanso solo significaba que debían concentrarse aún más en la oración. Fin de cita. En Salem, la Iglesia y el Estado formaban una alianza que garantizaba, cito, mantener unida a la comunidad y evitar cualquier clase de desunión. Fin de cita. De más está decir que esto no fue posible por mucho tiempo. Si bien la profunda y extrema religiosidad de los habitantes del pueblo actuaba como factor de unión, las rivalidades por fuera de ellos no eran algo ajeno. Las principales discrepancias se encontraban en torno a las tierras y su dominio, y además ante la supuesta existencia de brujas en el pueblo, las instituciones poderosas comenzaron a desentenderse. Las mujeres en Salem. El caso de las brujas en Salem podría no ser, de las mujeres, en Salem podría no ser muy relevante si las acusaciones se hubieran dado en un principio por parte de los hombres, pero no fue así. Fueron las mujeres las que dieron inicio a las acusaciones. Primero solo buscaron salvarse a sí mismas, pero luego se convirtieron en verdaderas cazadoras de los actos impúdicos y amorales del pueblo. En la obra de Miller, estas mujeres y en general todos los personajes son el resultado del cruce entre los datos históricos y la creación literaria, según él mismo lo manifiesta en el prólogo. En líneas generales, los rasgos que lo configuran están señalados desde el inicio de la historia, y así se mantiene hasta el final. Y la estrategia abarca a los personajes femeninos con tal fuerza que hasta se podría realizar una clasificación como esta. Inmigrantes, está Tituba, que es la primera acusada formalmente. Ella es una esclava proveniente de Barbados que sirve a la familia del reverendo Parris. Las adolescentes, todas y cada una de ellas son mujeres. Las que se distinguen principalmente son la hija del reverendo Parris, Betty, y la sobrina del mismo, Abigail. Estas son las primeras en alzar la mano y señalar a las brujas. La partera, que la única que se menciona en la obra, es la señora Osborne, quien también es descrita como una borracha. Puritanas, que la más representativa es Elizabeth Proctor, por su incondicional fe que la lleva a la condena. De ella se puede leer en la obra que Tituba, cito, tiene instinto de esclava, que le ha advertido que, como siempre, las dificultades en la casa del reverendo terminan en caer sobre ella. La joven Abigail Williams, de 17 años, es muchacha de llamativa belleza, huérfana, con una infinita capacidad para simular. Y Mary Warren, que es una muchacha de 17 años, servil, simple, triste. Fin de cita. Estas mujeres son las protagonistas de lo que comenzó como un juego de bailes, canciones y risas en medio de un bosque entre adolescentes y terminó condenando a un gran número de personas en el pueblo de Salem. Las condenas fueron en su mayoría mujeres. ¿Por qué razón sucedió esto? En principio, y como se menciona anteriormente, porque todo acto que generara placer o satisfacción personal fuera de los pautos y exigidos por la religión, y exigidos por la religión, estaba prohibido en el pueblo. Por otra parte, los casos de brujería que habían estado sucediendo en lugares cercanos mantenían en alerta al puritano pueblo de Salem, y más profundamente, la comunidad conocía los patrones que, aunque variables, desde hacía siglos permitían reconocer a una bruja, sus capacidades y los actos de brujería, como dice Cassandra Fargas García. Cito: la concepción de las capacidades de la bruja variaba según las creencias y las culturas, pero en general existían ciertos patrones indisociables. Los puritanos, por ejemplo, creían que una de las características de las brujas es que eran cómplices del mal en cuanto pactaban con el diablo. Fin de cita. Por ello, no es casual que las enfermedades
de una joven, luego de jugar con otras en el bosque, sea vista por el reverendo Parris como el síntoma de un caso de brujería. En efecto, luego de que Parris la descubriera, su hija Betty se encontró en un estado de trance, del que no se despertaba y del cual el doctor del pueblo no podía dar una explicación razonable. A raíz de esta situación, el reverendo pide explicaciones a su sobrina Abigail. Le dice que confiese si estaba haciendo brujería o no. La joven insiste en darle respuestas negativas y en calificar lo que habían hecho como un juego. Sin embargo, tras la llegada del reverendo Hale y su pronta interrogación, admite que quien las estaba forzando a hacer estas cosas era Tituba, la sirvienta. Y cito: «Yo no lo llamé Tituba, Tituba». Fin de cita. De igual manera, confiesa más adelante que las obligaba a beber sangre y realizar los diferentes bailes. A esta primera confesión y acusación siguen otras. Tituba confiesa que en sus sueños ve al diablo y habla con él, que éste le pide que se le una y que tiene a mujeres del pueblo de su lado. Tituba, además de mencionar a la señora Wood y a la señora Osborne, una partera que había ayudado en los 4 partos de la señora Ann Putman, en los que habían muerto todos y cada uno de los recién nacidos. Así también, los jóvenes Abigail y Betty confiesan haber visto a otras mujeres con el diablo en un estado de perturbación y con las miradas perdidas. De esta manera, el miedo de lo que pudieran hacer o estuvieran haciendo las mujeres se propagaba poco a poco. La salvación que se les otorgaba era declararse culpables y devotas a Dios para no caer en la horca. Las jóvenes eran consideradas tocadas por Dios para otorgar visión al pueblo acerca de las mujeres que practicaban brujería. Por esta razón, en lugar de ser condenadas y consideradas unas brujas más, eran las encargadas de rastrear y llevar a la condena a otras mujeres. Sería prudente cuestionarse, ¿por qué a las adolescentes no se las castigaba si eran las que tenían más comportamientos cercanos a la brujería? Diana Paola Salazar Arana reflexiona que la caza de brujas era considerada una herramienta de poder, cito, abiertamente misógina y producto de una transición del modelo económico. Fin de cita. De este modo, se puede decir que el hecho por el que no se las condenaba era porque otorgaban el poder a la Iglesia de saber quiénes eran exactamente las mujeres que estaban siguiendo el camino del demonio, y de esta forma no cabía posibilidad de que alguien se les escapase. Además de las jóvenes, aquellos fieles que se encontraban en los juicios públicos y tenían influencia de alguna forma ante las autoridades eran los terratenientes. Los mismos tienen un papel importante en cuanto a las señalaciones a mujeres que se hacían en el pueblo, ya que las personas que sus hijas condenaban eran en su mayoría pueblerinos o pueblerinas a quienes, después de su sentencia, se les arrebataban las propiedades y se las repartían entre los mayores apoderados. Casandra Fargas García menciona al respecto de esto que, y cito, en Escocia, por ejemplo, se colocaban urnas en las iglesias para que los informantes pudiesen permanecer en el anonimato. Con ese anonimato se facilitaba sobremanera la plena libertad de acusación, lo que sin duda pudo colaborar en auspiciar el fenómeno persecutorio como herramienta de resolución de posibles rencillas o conflictos vecinales. Fin de cita. La Iglesia en su mayoría solo buscaba a las mujeres que las mujeres señaladas afirmen que creían y se entregaban completamente a Dios, por más absurdo que fuera el motivo. Por lo general, aquellas personas que tenían demasiado miedo para poder salvarse de la horca solo asumían la culpa sin siquiera ser cierto lo que decían. El simple hecho de no acordarse los mandamientos fue una de las condenas más inmediatas en el caso de Sarah Wood. Luego de que la acusaran por haber murmurado cosas indecibles, el juez Hathorne preguntó qué fue lo que decía y ella afirmó que se encontraba recitando los mandamientos. Él mismo le pidió que lo repitiera y al no lograrlo, tomaron como esto una prueba de su brujería. Cabe señalar que no era una mujer aceptada por la sociedad, ya que vivía de las limosnas que les otorgaban los habitantes del pueblo. En cuanto a la resolución de posibles rencillas o conflictos vecinales que menciona Fargas García, se encuentra el caso de la señora Elizabeth Proctor, una fiel religiosa que fue condenada a raíz de un muñeco tipo vudú que se encontraba en su hogar en el momento en el que fueron en su búsqueda al ser señalada por Abigail luego de asegurar que la estaba dañando. Sin embargo, el muñeco era solo un regalo que Mary, la empleada de los Proctor, le había regalado a su patrona.
Se puede notar aquí que la sola acusación por brujería ya suponía la comisión de un delito, como dice Felipe Vargas García, que agrega, cito, solo podían liberarse del mismo a través de una confesión. Fin de cita. Confesión a la que se negó la señora Proctor, pues prefería morir en la horca antes que asumir una identidad y unos actos que no les correspondían. En la obra de Miller, las mujeres son el eslabón principal del pánico en el pueblo, y en este sentido se reproduce el viejo imaginario que las consideraba un sujeto tan débil que era propenso a ser manipulado por una identidad maligna como el diablo. El miedo a lo distinto saca a la luz las peores partes de una sociedad pequeña que se creía unida y organizada. Las múltiples condenas que se realizaron y las ejecuciones que se llevaron a cabo fueron todas infundadas y manipuladas por un juego de jóvenes combinado con el miedo hacia lo que se consideraba anormal. Por eso decimos en el título que la brujería es una invención. Esto fue así en el hecho histórico y lo sigue siendo en la obra de Miller. La casa de brujas se fundó en un rumor social pregnado de viejos y sólidos imaginarios acerca de las mujeres y su relación con lo distinto, lo otro, lo peligroso y una supuesta debilidad e inclinación al mal. Como por ejemplo, cito, tío, cunde el rumor de que es una brujería. Creo que lo mejor sería que bajéis y lo neguéis vos mismo. La sala está llena de gente, señor, dice Abigail. He oído decir, y tal como lo dijeron te lo cuento, que este año ya viene a la iglesia tan raras veces solo por no sentarse tan cerca de algo sucio. Tal vez no esté tan hambrienta. Espero que no estéis decidido a salir en busca de espíritus errantes, señor Parris. He oído anunciarlo afuera. No he dicho una palabra. Ninguno de los presentes puede acusarme de haber dicho una palabra. ¿Va a volar otra vez? Dicen que vuela. Proctor, sé franco conmigo. He oído un rumor que me preocupa. Se dice que ni creéis que existan, que hayan brujas en el mundo. ¿Es verdad, señor? Como conclusión, la persecución y caza de brujas tuvo su auge entre los siglos XV a XVII, pero eso no quita que en los siguientes siglos las revelaciones y revoluciones de las mujeres no hayan tenido el mismo rechazo e impacto en las distintas sociedades. El miedo que se les tiene es porque, cito, las brujas siempre fueron mujeres sin miedo a existir, de ser valientes, agresivas, inteligentes, inconformes, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarios. Fin de cita. La magia de las mujeres se encuentra en su poder, voluntad y aceptación al cambio. Si a través de los imaginarios... Sí. Perdón, recordá que son 15 minutos aproximadamente para ir cerrando. Sí, ya termino. Sigo. Si a través de los imaginarios una comunidad designa su identidad, impone, fija o rompe modelos. El caso de Salem nos presenta a un grupo de mujeres que son a la vez víctimas y culpables de un sistema de creencias compartidas. Nos encontramos con mujeres que delatan a mujeres, pero que no por ello dejan de ser señaladas como brujas. En la obra de Miller no hay en este sentido gran distancia en el suceso histórico, aunque es indudable, que su drama contiene una profunda crítica a todo tipo de fanatismo, persecución a minorías y abuso de poder. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a vos. Bueno, ahora vamos a continuar con el trabajo de Mariel, Emilia Pardo Bazán, Intelectualidad y Temas Femeninos. Cuando quieras, Mariel, podés comenzar. Así es, buenas tardes. Hay una musiquita por ahí que sale. Qué suerte, Laura, que no te distrajiste. Por favor, silencien todos los micrófonos, así Mariel puedes poner tranquila. Bueno, los saludo nuevamente, buenas tardes. El título de mi trabajo es Emilia Pardo Bazán, Intelectualidad y Temas Femeninos. Se inicia con una epígrafe de esta autora que es de 1891. Lo único que adelantaré a mis lectores es que no ceso de rezar para que Dios me mande una cosechita de Stels
Akermanes, Santa Teresas, Marquesas de Chatelet, Safos, una nidada, en fin, de eminencias hembras, de cualquier color y hechura, a fin de recrearme con su trato, aprovechar su enseñanza y batir palmas a cada triunfo que consigan en la crítica, en la lírica, en la santidad o en la ciencia. Emilia Pardo Bazán, 1851-1921, destacada intelectual española y escritora de profesión, es reconocida internacionalmente por sus méritos literarios y por ser una pionera en la defensa de los derechos de la mujer. Su cuantiosa obra abarca los distintos géneros de la literatura, con primacía de la narrativa y más de 1.500 artículos periodísticos. Fue la primera mujer en España en dictar una cátedra universitaria, y entre los numerosos rasgos que se pueden mencionar acerca de su personalidad, recordamos su fallida incorporación a la Real Academia Española, pues fue rechazada 3 veces, institución que, dicho sea de paso, no incorporó mujeres hasta el año 1979. En esta oportunidad presentamos el avance de un trabajo enmarcado en el proyecto de investigación Secter Unju, Imaginarios y representaciones de la mujer y lo femenino en la literatura occidental, trazado genealógico, cruces discursivos y lecturas situadas, que tiene como objetivo rastrear y analizar las representaciones sociales de la mujer que se configuran en textos no ficcionales y textos ficcionales de la autora, su reproducción y transformación, a fin de situar la modernidad de su pensamiento en relación a las ideas en torno a la mujer a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para este abordaje resulta imprescindible atender a la dinamicidad de la categoría de representación social y sus tensiones entre lo individual y lo social. En esta instancia abordaremos el prólogo a La esclavitud femenina de John Stuart Mill, segundo tomo de la colección publicada en 1892 por la autora. Esta colección se trata de un ambicioso proyecto editorial que Emilia Pardo Bazán ejecutó y financió entre 1892 y 1914. Ella es la traductora e introductora en España de esta polémica obra de Mill, publicada inicialmente en Inglaterra en 1869, que constituye uno de los primeros textos del pensamiento feminista. El prólogo, objeto de nuestro análisis, se inicia con una voz que no es la de la autora. Los lectores asistimos a la narración de una anécdota que sirve de marco a su exposición. Se trata de un diálogo entre 2 amigos sobre la situación actual de la ciencia y la filosofía en Europa, principalmente en Inglaterra, y la figura sobresaliente de Stuart Mill. Se trata de un fragmento de la historia de la literatura inglesa de Hipólito Taine, dedicado al estudio de este filósofo y que manifiesta la escritora. Me ahorra todo panegírico del autor de la esclavitud femenina, y además funciona como cita de autoridad que remite seguramente a una experiencia conocida por sus contemporáneos. Pardo Bazán se apropia de la voz de Taine no solo para dar su opinión sobre Stuart Mill, cuya voz y pensamiento traduce en este tomo, sino también su posición frente al pensamiento científico de la época. Voy a ir reduciendo porque estoy viendo que el tiempo corre. Concluyen estos amigos en su charla acerca de Stuart Mill, camina paso a paso y sentado la planta en tierra, sobresale en precisar una idea, en desentrañar un principio, comprobarlo a través de la complejidad de los casos, refutar, arguir, distinguir. A esta primera y extensa cita de autoridad, Pardo agrega los dichos de otro historiador de la literatura, Barot, que dice de Mill, cito, piloto intelectual de nuestro siglo. En este momento, Pardo Bazán explicita un corte en la organización de su discurso entre la biografía externa del filósofo y lo que ella misma denomina una biografía interior, esbozada a partir de las memorias de Stuart Mill. ¿Sí? Ella da los datos de los historiadores, cuándo nació, las obras publicadas,
y pasa a hablar luego de esta biografía interior. La enunciadora engloba así en sus altas consideraciones sobre el filósofo al hombre e interpela a los lectores. Cito: tratemos de imitar su ejemplo y ojalá lo que escribimos con sentimientos tan respetuosos sea leído con los mismos por la gente de buen sentido moral y recta intención. La lectura y fin de cita. La lectura y la escritura son solidarias y es su intención que esos lectores cultos que prefigura, conocedores de los vaivenes filosóficos y científicos de la época, puedan acoger el mensaje casi profético de Stuart Mill. En este punto, el discurso prologal reproduce la voz de Mill en sus memorias, esa biografía interna de la que hablábamos, que devela, según lo define Pardo Bazán, los repliegues del corazón, y que si bien muestra al hombre en la intimidad de su hogar, la selección realizada por la traductora española dirige la mirada del lector hacia Harriet Taylor Mill, la esposa, y con ella algunas representaciones sociales de la mujer. Así el contrapunto entre las voces de Taine, Barot y Pardo Bazán se suma en extenso. Como una muestra más de su genio y su carácter, la de mismo Mill, pero no en referencia al libro prologado, sino a su mujer. Cito este fragmento de Mill, que es el que retoma Pardo Bazán. Ciertamente no era todavía la mujer superior que llegó a ser más adelante, diríase que por ley de su propia naturaleza, fue progresando después en virtud de una especie de necesidad orgánica que la impulsaba al progreso, y de una tendencia propia de su entendimiento que no podía observar ni sentir cosa que no le diese ocasión de aproximarse al ideal de la sabiduría. Ello es que cuando la conocí, su rica y vigorosa naturaleza no tenía otro desarrollo sino el habitual del tipo femenino. De esta manera, Mill desglosa diferentes figuraciones de su mujer. Primero, desde su punto de vista, su transformación frente a este tipo social, tipo habitual femenino, de índole claramente social. También se habla a cómo la veían en el círculo de amigos, y pensamos que todo esto sucede en la época, en Inglaterra, en la época victoriana, ¿sí? Voy sintetizando. Entonces, Pardo Bazán mira en esta ocasión a través de los ojos del filósofo que ella, que la mujer, que Harriet Taylor Mill, son tan capaces como el hombre para la labor intelectual, para ese desarrollo habitual que decía el filósofo. La señora de Taylor es el ejemplo viviente de las capacidades intelectuales de las mujeres. Del mundo que solo ve a la mujer, cito a Mill, linda y graciosa, adornada con sorprendente y natural distinción. También podemos enfrentar a esta representación social un tanto frívola de la época, del momento, con los dichos de otro escritor, también de la misma época, coetáneo a Pardo Bazán, español, aplicada a ella, pero sin nada de admiración, más bien con desprecio. Se trata de Leopoldo Aldaz Clarín, que al referirse al discurso de Pardo Bazán en el Congreso Pedagógico de 1892, había dicho: doña Emilia se presenta a defender la enseñanza de la mujer, causa por sí misma nobilísima, con un radicalismo, con unos aires de fronde, con un marimachismo, permítaseme la palabra, que hace antipática la pretensión de esa señora y de suyo vaga, inoportuna, prematura y precipitada. El desprecio con el que se refiere a Pardo Bazán y a las ideas que ella en ese momento estaban representando. Así, ambas mujeres, Harriet y Emilia, están excluidas, y acá cito a Mill, por la incapacidad social que pesa sobre la mujer, de todo empleo digno de sus altísimas facultades. Continúa en extenso la descripción de Mill sobre las facultades de su esposa, a la que suma valores como la justicia, la sencillez, el carácter equilibrado, la sinceridad, hasta que llega a afirmar,
cito, si la carrera política fuese accesible a la mujer, su gran capacidad para conocer el corazón humano, el discernimiento y sagacidad que demostró en la vida práctica, le aseguraban un puesto inminente entre los guías de la humanidad. Así Mill aumenta la apuesta y conjuga lo reconocido como propiamente femenino en ese momento, esta referencia al gran corazón, ¿sí?, al conocimiento del corazón humano, con la capacidad de liderar la humanidad. Estas son las ideas que le interesa destacar a Emilia Pardo Bazán, una intelectual de la categoría de Harriet, de una biografía interior, ¿sí?, que es muy similar a la de esta mujer que acompañó a Mill en su vida y en su actividad intelectual. Curiosamente, la cuestión del matrimonio es algo que no comparten. Stuart Mill habla de este paraíso intelectual, ¿sí? La mujer es igual al hombre, pero se realiza, a partir de lo que se puede inferir a partir de lo que él relata, en el espacio del matrimonio, ¿no? Como almas que se unen, que se juntan y pueden producir intelectualmente grandes cosas, ¿sí? Sin embargo, Emilia Pardo Bazán se separa, tiene un amante por 20 años aproximadamente, que es Benito Pérez Galdós, otro importante, muy importante autor del realismo y naturalismo español de la misma época, y en este sentido no las podríamos comparar. El filósofo Mill habla en relación a su mujer de benéfico influjo. Los elogios que a veces escucho por el espíritu práctico y el sentido de realidad que diferencia mis escritos de otros pensadores, a mi amiga los debo. Y he sabido que parte importante de su obra fue en coautoría, ¿sí? En otro momento del prólogo, Pardo Bazán retoma y cita como modelo literario a Dante Alighieri y su amada Beatriz, para contrastarlo con Mill, y aunque uno podría ver estos discursos emparentados por una visión ideal de la mujer, es muy interesante la observación que hace Emilia Pardo Bazán, porque ella lo que dice es que justamente la figura a la que canta Dante Alighieri es fantasmal, es una invención tanto como lo es Dulcinea del Toboso para Don Quijote de la Mancha, porque esa mujer es un objeto, es una mujer poetizada como se puede poetizar una casa, un árbol, un paisaje, y de la que no se espera respuesta. La mujer real, dice Pardo Bazán, de Dante Alighieri, era su mujer, la que estaba reservada para tener hijos y para las cuestiones domésticas. Y así rescata el papel de Mill, que puede hablar de esta mujer desde la realidad de su paraíso matrimonial, porque le da la posibilidad de estar a su lado y de estar a la par, ¿sí?, a raíz de su instrucción. Todo esto tiene que ver con la igualdad a la mujer, tiene que ver con la igualdad de la mujer, no considerarla como un ser inferior, tema que trata en extenso en la obra misma de la esclavitud femenina, y también con la educación. Bueno, sinteticé bastante la cuestión esta de Dante Alighieri. Otra salvedad en la que se detiene Emilia Pardo Bazán y que tiene que ver con una representación femenina vigente en la época es la de la mujer como manipuladora o instigadora, porque ella se encarga de dejar bien en claro que Stuart Mill no escribe la esclavitud femenina por estar enamorado apasionadamente de su mujer, sino porque él ya tenía estas ideas desde antes, ¿sí? Ella lo que hace es influenciarlo, y de hecho escriben, como ya había mencionado, algunos capítulos de esta obra y de otras de manera conjunta.
En este momento, otra estrategia que va a utilizar Pardo Bazán es que va a apelar a su propia experiencia, a su situación de vida, porque se va a referir a su padre. Y ella comenta que es algo que la pone muy contenta, muy feliz en la lectura de Mill, porque le recuerda, salvando las distancias, y también aclara que su padre no se puede comparar a este tan importante pensador, pero que sin embargo compartían las mismas ideas, ¿sí? En otra ocasión, el padre de Pardo Bazán había dicho que no se podía tener dos morales distintas para dos sexos, por ejemplo. Bueno, acá dentro de los recursos propios que uno espera encontrar en un prólogo está la analogía, ¿no? En este contrapunto de voces es bien importante destacar, y ya con esto voy cerrando, que más que prologar el libro, ¿sí?, del que habla poco y de manera muy concisa, ¿sí?, enumera en algún momento sus características fundamentales, lo califica además como una de las obras más atrevidas de este autor inglés. Lo que intenta Pardo Bazán es justificar y autojustificarse este proyecto de su biblioteca para la mujer, y que tiene que ver con el epígrafe que había antecedido estas reflexiones, ¿sí? Rezar para que Dios me mande una cosechita de estels, ¿sí?, de eminencias hembras de cualquier color y hechura, a fin de recrearme con su trato, ¿sí? Buscar interlocutoras instruidas que estén a su nivel. Y se autojustifica así como traductora traductora e introductora del germen de estas ideas feministas en España. El prólogo termina diciendo, en referencia a los políticos de España, que se muestra atrasada respecto de Inglaterra en este sentido. Dice: los que tienen a nuestra patria irónicamente, en tan floreciente y próspero estado, con su acierto en llevar el consabido timón, allí está la ironía, se divierten un ratito a cuenta de las utopías de esos ministros soñadores que rigen a la nación inglesa, sin conseguir ponerla a nuestra altura de prestigio y felicidad. Yo presento a mis compatriotas a Stuart Mill, el individualista, y no tardaré en presentarles a Augusto Bebel, autor de La mujer ante el socialismo. De esta manera, ella es la portadora de ese germen, ¿sí?, de estas nuevas ideas en España. Visibiliza desde la enunciación su posición, la igualdad de la mujer, el derecho a la instrucción. Sin embargo, lo femenino no puede ser hablado por sí solo, necesita de las voces masculinas, necesita de Taine, necesita de su padre, necesita ella y también Harriet, la mujer necesita de la voz de Mill en sus memorias, de la autoridad patriarcal, el padre, el marido, para poder instituir su propia voz. De todas maneras, la española sienta las bases de un nuevo discurso en su nación, a la espera y a la búsqueda de esas lectoras mujeres con quienes busca interactuar. Ahí finaliza. Muchas gracias, Mariel. Ahora, gracias. Ahora, antes de presentar a Nora, que es la próxima expositora, les pido por favor que dejen silenciados los micrófonos para que los expositores puedan presentar sus trabajos sin ningún ruido molesto. Bueno, ahora va a exponer Nora su ponencia sobre la eterna condenada, la figura de la vampira como símbolo de lo prohibido. Así que Nora, cuando quieras comenzar, adelante. Muchas Bienvenida. gracias, buenas tardes. Sí, como recién mencionabas, voy a trabajar el tema de la vampira, de lo femenino, en la novela de Drácula. Bien, comienzo. La Inglaterra victoriana es un periodo que inicia en 1837 con la llegada de la reina Victoria al trono y finaliza en 1901. Fue una época de grandes transformaciones sociales, culturales y artísticas, ya que estuvo fuertemente influenciada por la Revolución Francesa e industrial,
Sin embargo, también es importante resaltar que en esta época fue conocida también por sus grandes valores puritanos, regida por un código moral que regulaba los comportamientos tanto en lo público como en lo privado. La sociedad burguesa estuvo marcada por el deseo del orden absoluto, reivindicando valores como el ahorro, marcando también una fuerte represión en cuanto a los comportamientos sexuales. A su vez, las esferas sociales estaban dominadas por los hombres, quienes se encargaban de asuntos económicos y políticos, en tanto que el espacio designado para las mujeres es el ámbito de lo privado. La mujer victoriana, perteneciente a una clase social acomodada, debía permanecer resguardada en su hogar, bajo el estricto cuidado de su padre y posteriormente de su marido, quienes custodiaban su inocencia y pureza. Por lo tanto, hay una clara diferencia entre las funciones y espacios que deben cumplir los hombres y los que deben cumplir las mujeres. Gracias a la Revolución Industrial, Inglaterra cambia. Las zonas rurales que predominaban cuando inició este periodo, ya a su finalización estaban transformadas y estaban urbanizadas. Esto permitió, por supuesto, que el territorio se conecte también gracias a la revolución del transporte. Pero también la industrialización alcanzó otras esferas, como es, por ejemplo, lo textil. Ahora, todas estas transformaciones económicas producen también una serie de cambios sociales que van a influenciar en el rol femenino, como es la fuerte aparición de la mujer trabajadora. Los cambios sociales también van a alcanzar otras esferas de las mujeres de clase social un poco más acomodadas, ya que en 1866 comienzan a funcionar 2 colegios universitarios para las mujeres, y en 1880 la ley autoriza a las mujeres casadas a ser dueñas de sus propios bienes. Además también se va a iniciar lo que es un control de natalidad, lo cual le va a otorgar una mayor libertad a las mujeres. Ahora bien, la literatura no se mantiene alejada de todos los cambios de esta época, sino que las sombras tienen una fuerte presencia femenina, que denuncian las injusticias padecidas por las mujeres de la época, pero también va a ser un espacio para visibilizar las transformaciones ocurridas en cuanto al rol de la mujer dentro de la sociedad victoriana. Es así que, gracias a todos los cambios sociales, las mujeres, por ejemplo, comienzan a tomar la pluma y a conquistar un espacio que antes era exclusivamente de los hombres, como es la escritura. Van a surgir grandes figuras literarias, escritoras, como son las hermanas Brontë, como es Mary Shelley, que van a ser las maestras, las creadoras de obras que conocemos hasta el día de hoy, como Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, Frankenstein, pero también van a surgir unos grandes personajes ficcionales femeninos que cuestionan las estructuras sociales marcadas por una fuerte presencia masculina, como así también van a cuestionar las conductas y los valores predominantes de la época. En una sociedad sumamente estricta con respecto a las libertades sexuales y amorosas, estos personajes tienen comportamientos que se oponen a lo establecido, que cuestionan la represión y el encierro al cual se vieron sometidas las mujeres de esta época. En este sentido es que Virginia Fusco, en su texto Luz y Mina, los personajes femeninos como otros en Drácula, menciona un gran incremento que tienen las instituciones psiquiátricas en la internación de las mujeres, ya que hay, cito, una tendencia a medicalizar y hospitalizar y someter cada vez más al cuerpo social de las mujeres. A la práctica psiquiátrica corresponde una tendencia de signos inversos para los hombres, cada vez menos integrados como pacientes en las instituciones psiquiátricas, y a la vez más responsables de crear un discurso médico que solamente legitima la práctica y la marginalización de las mujeres como sujeto social potencialmente peligroso y fuera de control. Es decir, ante las nuevas libertades conquistadas por las mujeres, la sociedad conservadora de esta época se va a oponer y va a intentar encauzarlas nuevamente en las representaciones femeninas de lo que debía ser la mujer de la época. En este sentido, José Amícola, en su texto La batalla de los géneros, novela gótica versus novela de educación, define el término gender como una marca agregada sobre la sexualidad que tiene impronta social y se ha considerado por siglos como inmutable. Por lo tanto, podemos entender que las representaciones de lo que es y no es femenino, en realidad las van a definir cada sociedad y cada época.
La sociedad victoriana, por ejemplo, exige que las mujeres sean más ángeles que humanas, y las alaba por su belleza y por su delicadeza, además de su desempeño dentro del hogar matrimonial. Y ahora, por lo contrario, la mujer que no está casada es mal vista y es relegada. Bien, ante esta situación social de grandes cambios, pero aún firmemente arraigados valores puritanos, surge en la literatura la figura de la mujer vampira, quien se presenta como una antítesis a esta mujer angelical. En tanto que una es la niña eterna, la otra se presenta como la femme fatale, que utiliza el sexo y el erotismo para conseguir y matar a sus víctimas. Además, siempre está vinculada al mal y a lo profano. Recordemos, en este sentido, lo terrible y perturbado y a la vez excitado que se siente Jonathan al ver por primera vez a las 3 vampiras en el castillo del conde Drácula. Jonathan dice: en ellas había algo que me hacía sentir inseguro, algo que me excitaba, y a su vez me hacía sentir un miedo terrible. Sentí en mi corazón un insoportable y ardiente deseo de que me besaran con aquellos labios rojos. La manera en la que están descritas estas mujeres es muy sensual, se resaltan las características del cuerpo femenino, pero también están presentes las emociones que generan en el hombre, ¿no? Este miedo y al mismo tiempo este deseo por las mujeres vampiras. Y es en este sentido que vamos a traer a la memoria a 2 personajes femeninos relegadas a vivir bajo la sombra del hombre caballero y del hombre vampiro. Estamos hablando de Lucy y de Mina. Bien, la novela Drácula de Bram Stoker es sumamente conocida por lo que ya sabemos, la icónica figura del conde Drácula, quien además traza hasta el día de hoy, lo podemos ver en las múltiples representaciones que se siguen trabajando de la figura del vampiro masculino, las características, ¿no?, que hacen a lo que es este ser. Es un hombre aristócrata, un hombre poderoso, seductor, dominante, quien utiliza además todas estas cualidades para ejercer su dominio, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, dentro de la misma novela, contrapuesto a esta figura del conde Drácula, tenemos otra figura masculina, que va a ser Jonathan, quien va a enfrentar justamente al mismo diablo para poder regresar a los brazos de su angelical prometida, que es Mina, quien en realidad Mina se presenta justamente como el premio de quien gane esta pelea entre el bien y el mal. Y de la mano de Mina también se encuentra Lucy, ¿no?, su amiga perdida. Ahora, podríamos decir que desde un punto de vista social, ambas mujeres están en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque ambas van a pertenecer a una clase social acomodada, ambas tienen acceso a la educación y además planean casarse prontamente. Recordemos que ese también es un aspecto claro dentro de la novela. Sin embargo, desde el primer momento en el cual se hacen presentes sus voces, podemos visibilizar las diferencias entre la una y la otra. En tanto que Mina expresa su deseo por poder desarrollar sus habilidades en la taquinografía para hacerle útil a Jonathan una vez casados, Lucy menciona la angustia de no poder aceptar las 3 propuestas de matrimonio que recibe el mismo día. El contraste entre ambas es claro. Una va a representar a la mujer de la época, monógama, maternal, en tanto que la otra cuestiona la represión sexual a la cual se ve sometida la mujer victoriana de la época. Además, a través de las cartas que intercambian las amigas, podemos visibilizar el carácter diferente que tienen ambas, el cual se va a sostener a lo largo de todo el desarrollo de la novela. Mina va a representar la razón, en tanto que Lucy va a representar la pasión y sensualidad. Trinidad Guzmán González menciona que las mujeres de Drácula son de 2 tipos, aquellas que responden al arquetipo de las virtudes y los valores de la sociedad del momento, sumisas, puras, inocentes, débiles, conscientes de su inferioridad frente al varón, y las mujeres vampiros en las que aquellos valores invierten. Bien, ahora, desde una primera mirada podemos decir que Mina va a representar el primer tipo de mujer, ya que posee un carácter sumamente maternal. Desde el primer momento se va a ocupar de la salud y de los cuidados de Lucy cuando comienza la novela, y en el desarrollo también se va a ocupar con gran devoción del cuidado de Jonathan cuando éste regresa de Transilvania,
pero también se va a ocupar de cumplir ese rol maternal dentro de todo el grupo de hombres que se reúnen para poder enfrentar al conde Drácula, ¿no? Incluso ella misma menciona, las mujeres tenemos algo de madre dentro que nos hace pasar por alto los pequeños asuntos cuando se invoca al espíritu maternal. O sea que también va a ensalzar lo que es el ser madre, ¿no? Invoca ese espíritu maternal que es lo que le da la fuerza de protectora que puede lograr proteger a todo este grupo. Ahora, es en este sentido cuando Lucy parece ir en una corriente completamente opuesta a Mina. Desde el primer momento manifiesta, por supuesto, tener una conducta tanto física como moralmente distinta a lo general, ya que ella no solamente va a expresar su deseo de poder casarse con un hombre, o con más de un hombre, perdón, pero también va a presentar un comportamiento extraño. ¿Por qué? Porque Lucy es sonámbula. Y por esta condición de sonámbula es que Mina tiene que encerrarla bajo llave cada vez que Lucy duerme. En este sentido podemos decir que Lucy siente constantes impulsos de poder salir, de poder romper con los parámetros sociales establecidos, que por supuesto son cosas que no estaban permitidas por la época, ¿no? Y tiene que haber alguien que la devuelva a la norma. En este momento es Mina cuando cierra la puerta. A pesar de que Lucy mostró siempre tener una actitud opuesta a lo canónico, en realidad es recién cuando resucita como vampira que se va a oponer completamente a la norma. Lucy muere, y en ese momento de su muerte podemos decir que también va a morir con ella el estereotipo de mujer victoriana, y por supuesto que con ella también muere la maternidad. Cuando Lucy resucita como vampira, se va a alimentar de niños pequeños. Es decir, en tanto que una abraza la maternidad, la otra la rechaza completamente. Este, por supuesto, que no va a ser el único rasgo característico de Lucy, sino que al igual de las vampiresas que ya aparecieron en la obra anteriormente, ella se presenta como una mujer sexualmente activa, usa su atractivo para poder seducir a los hombres y hacerlos caer en un hechizo. Cito, ella era, pero qué distinta, su dulzura se había vuelto firmeza, despiadada crueldad, y su pureza se había convertido en una voluptuosa lasciva. Es decir, que tras su muerte, todos los valores que constituían, que representaban a la mujer victoriana de la época, se van a invertir. Y la debilidad característica de ellas, que constantemente se las está adjetivando como dulces, como inocentes, como frágiles señoritas, se convierte en fortaleza, ya que son necesarios varios hombres para equipararse con ella. Podemos decir que con el vampirismo ella se libera y logra salir de esa habitación en la cual la mantenían bajo llave y bajo estricta vigilancia. Es en este sentido que este personaje representa, por supuesto, todos los aires de cambios, los avances de las mujeres sobre el territorio masculino, como así también va a ser un adelanto de las posteriores conquistas femeninas, como es la independencia y la libertad. Ahora bien, concentrándonos específicamente en el personaje de Lucy, podemos decir que Lucy está violando la norma. Lucy se construye como un ser monstruoso desde dos perspectivas. Como vampira, Lucy es una muerta viva, que de hecho así se le está describiendo. Va a violar los parámetros humanos al resucitar de la muerte, tiene fuerza sobrehumana y se alimenta exclusivamente de sangre. Pero también se alza como una figura monstruosa al violar las normas patriarcales establecidas por la sociedad victoriana de la época, al rechazar la maternidad y el estereotipo de mujer angelical. Ante esta situación es que los hombres de la novela unen sus fuerzas para detenerla y así evitar la propagación de la monstruosidad hacia las demás mujeres. Bien. Sin embargo, también es interesante mencionar que Mina también va a representar un cambio dentro del rol femenino. Virginia Fusco menciona que ella representa de forma ambivalente la realidad de la nueva mujer. Mina es una mujer profesional, además de ser maestra, es secretaria y es taquinógrafa, y son en realidad sus grandes habilidades y la capacidad de razonamiento lo que finalmente va a permitir que acabe con el conde Drácula. Fusco menciona que ella representa a la primera matavampiro de la historia, puesto que, cito, solo gracias a su propia hipótesis se podrá capturar el conde Drácula, o que todo el material de forma de relatos y artículos de periódicos e información sobre él
ha sido recuperada por Mina en su función de secretaria del grupo. O sea que Mina en realidad también está manteniendo un rol muy activo dentro del grupo, a pesar de que constantemente se le está relegando a la maternidad, porque de hecho la escena de el hombre volviendo a la línea y volviendo a la normalidad en Lucy con su asesinato, también está presente al final cuando aparece Mina finalmente casada y tomando en brazos a su hijo. Bien, Nora, disculpa. ya estoy terminando. Sí, Me sí, falta para un recordarte. párrafo. No, no hay problema, no hay problema. Cierro muy brevemente. Minnie y Lucy son símbolos de los grandes cambios sociales que se producen en esta época. Son dos mujeres que se alzan y resaltan dentro de un grupo de hombres, quienes, bajo el intento de protegerlas, en realidad las están encerrando y están limitando sus posibilidades y avances dentro de este mundo masculino, ¿no? Sin embargo, ambas constantemente intentan escapar de las representaciones femeninas de la época y van a trazar los grandes cambios y los grandes parámetros de las futuras conquistas femeninas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Nora. Bueno, ahora continuamos con Matías. Matías va a exponer el trabajo llamado Cuerpos Vedados, Rito Patriarcal y Anulación de la Mujer en las Distopías Fascistas de Swastika Night. Podés comenzar, Matías, cuando quieras. Hola, bueno, muchas gracias. Me gustaría saludar a todos. Y bueno, como dijo Marianela, mi trabajo se titula Cuerpos Vedados, Rito Patriarcal y Anulación de la Mujer en la Distopía Fascista de Swastika Night, que se traduce como Noche de la Esvástica. Comienzo. Y yo creo en el orgullo, en el coraje, en la violencia, en la brutalidad, en el derramamiento de sangre, y en todas las otras virtudes heroicas y soldadescas, proclaman los miembros del partido nazi en Swastika Night, una novela donde la autora, Catherine Burdekin, nos presenta un mundo en el cual Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista Alemán se imponen dominantes. Bajo este dominio se erige un culto patriarcal que, abrevando en mitos e imaginarios germánicos, diviniza la figura de Hitler. Swastika Night es una de las más originales de todas las muchas distopías antifascistas de finales de la década de 1930, nos dice Croft, predominantemente porque Burdekin relaciona la dictadura con la misoginia, para poderosamente atacar las ideologías patriarcales que podrían funcionar como sustrato para tendencias gubernamentales represivas más amplias. Comprendiendo profundamente la política nazi y sus futuros resultados de opresión racial, religiosa y sexual, Swastika Night, años antes de la Segunda Guerra Mundial, es también una de las primeras novelas en imaginar crónicamente un mundo donde impera un nazismo invicto, tanto como El hombre del castillo de Philip K. Dick o Fatherland de Harris. En la novela de Burdekin, el nazismo ha ganado un conflicto global. Hitler es adorado como un dios, los judíos han sido borrados de la tierra, los cristianos se consideran gusanos y las mujeres animalizadas se utilizan solo para la procreación. Toda la idea de familia se ha hecho añicos en favor de una comunidad masculina y varonil donde el amor se experimenta predominantemente como un sentimiento homosexual. Los caballeros gobiernan esta sociedad jerárquica. Uno de ellos, el viejo Friedrich von Hess, sin hijos, les revela a Hermann y Alfred, los protagonistas de la novela, que Hitler no es en realidad una deidad, sino un hombre sencillo y que las mujeres alguna vez fueron inteligentes, educadas, hermosas y amadas por los hombres. Von Hess confía el futuro a los protagonistas, instándolos a organizar un grupo de resistencia y apoyar el desarrollo de nuevos modelos independientes de feminidad, salvando así una sociedad destinada a la extinción, ya que las madres, de hecho, están dejando gradualmente de dar luz a sus hijas en una especie de selección natural de género. Este trabajo realiza un análisis de las formas en que la novela representa esa anulación de las mujeres como miembros de la sociedad e incluso de la clase humana, mediante un proceso de animalización de sus cuerpos. La importancia de la masculinidad del hombre ario se impone y el género femenino queda relegado, animalizado y cosificado. Comienzo con la primera parte. En el año de nuestro señor Hitler, 720.
Significando mal lugar en griego antiguo, la distopía es un género que describe mundos desesperados, dominados por la evolución hiperbólica de la historia y las peores pesadillas de la contemporaneidad, incluyendo desastres nucleares, psicológicos, dictaduras, violencia racial o de género, corrupción, superpoblación, hiperurbanización y exceso de consumismo y publicidad. A menudo considerado como la sombra de la utopía, como nos dice Kumar, la distopía generalmente se opone a esta y sus buenos o inexistentes lugares, ya que promueve visiones antiutópicas resultantes de la degeneración de la utopía. Mientras que las obras utópicas fomentan la búsqueda de la sociedad ideal, como plantea Booker, al explorar alternativas sociopolíticas capaces de impactar positivamente la realidad, la distopía muestra los abusos potenciales que podrían resultar de la institución de la supuesta utopía perfecta. Según Kumar, la utopía y la antiutopía son antitéticas pero interdependientes. Se forma la antiutopía gracias a la utopía y se alimenta parasitariamente de ella. La antiutopía extrae su material de la utopía y la reensambla de una manera que niega la afirmación de esta primera. Es la imagen especular de la utopía, pero una imagen distorsionada vista en un espejo roto. Pero la distopía no es solo una respuesta negativa a la utopía, como señala Kumar, sino también constituye una crítica de las condiciones sociales o los sistemas políticos existentes, proporcionando una representación de las sociedades contemporáneas y sus relaciones de poder. Bakunin y Moylan subrayan la poderosa crítica social de la distopía y su invitación a resistir contra diferentes formas de poderes discriminantes. Y dicen, la imaginación distópica ha servido de vehículo profético, el canario en una jaula, por así decirlo, para escritores con una preocupación ética y política para advertirnos de una terrible situación sociopolítica a venir. Analizando las tramas sociopolíticas de la distopía, podemos reconocer algunas estructuras comunes. El orden oficial y hegemónico de la mayoría de las distopías descansa, como dijo Antonio Gramsci, tanto en la coacción como en el consentimiento, continúan Bakunin y Moylan, así como en un construir una sociedad pública y privada a través de mecanismos que van del miedo, la violencia y el dolor a la propaganda, a un sentido de pertenecer y de adulteradas necesidades que adoran el placer, la estética, el materialismo y la comodidad. Generalmente, la autoridad distópica organiza estrictamente los espacios y explota los campos del sometimiento lingüístico y psicofísico para reprimir o manipular a los individuos, para encajarlos en su entorno social, ético y político establecido, excluyendo, culpando y reprimiendo a los no alineados y marginados. Así, la gente se vuelve tierras para ser invadidas y conquistadas. Al limitar los espacios, el poder muestra su grandeza, supervisa a sus ciudadanos e identifica a los disidentes, convirtiendo lugares y escenarios, tanto reales como simbólicos, en extensiones de su autoridad. Al limitar el lenguaje, el poder difunde solo los conceptos y mensajes necesarios y eventualmente radica las ideas no deseadas. Al limitar los cuerpos, el poder moldea ciudadanos perfectos, dóciles y obedientes y muestra la alteridad como un aspecto amenazante de las prácticas sociales, que justifica la marginalización o eliminación de los otros sexuales, ideológicos o raciales. Cuando se trata de mujeres, el control del espacio, el abuso y el empobrecimiento del lenguaje también contribuyen a la objetivización patriarcal y el desempoderamiento del género femenino. En los contextos ficticios de la distopía, así como en realidades que muestran tendencias distópicas, las mujeres pueden sufrir dos veces. Primero, debido al poder político autoritario, y en segundo lugar, a través de una opresión masculina sexista, como nos dice Dimínico. La segunda parte. Así como un gusano está por encima de una mujer, un hombre está por encima de un gusano. Analizando Swastika Night, Battaglia afirma que el tema central de la novela gira en torno a las relaciones entre hombre y mujer, principios de un sistema de valores masculino y uno femenino. Y agrega, Burdekin muestra claramente cómo el sadismo, el pilar en el que se basa el Hitlerdom, el dominio de Hitler en esta novela, se origina en sentimientos de inferioridad y de miedo. Dicho análisis refleja distopías de la vida real. Según las teorías feministas, desde el principio de los tiempos, el carácter androcéntrico del patriarcado ha confinado inherentemente a las mujeres a los márgenes de la sociedad, nos dice Hilarek. Las raíces de esta ideología de la supremacía masculina se encuentran en la tendencia arquetípica de respaldar la sumisión femenina y el control biológico para apoyar los mitos masculinos de superioridad.
El empoderamiento y la libertad de las mujeres socavan este culto y la necesidad conservadora de control patriarcal y valores tradicionales, estimulando, en ambientes represivos, el sadismo masculino y la hostilidad hacia el género femenino. Cito a Battaglia: el miedo genera violencia y deseo de destrucción, porque la destrucción es la forma más tranquilizadora de posesión. Continúo. Es interesante notar que existe una conexión entre el poder político y el rol del género masculino, como indica Patay, en la sociedad, especialmente en realidades fascistas, conservadoras y o patriarcales. Cuanto más fijos son los roles de género y más reaccionaria la autoridad, más experimenta la comunidad la violencia de género. Los resultados podrían ser catastróficos, como lo demuestran los mundos de la distopía, y aquí cito a Patay de nuevo. Egos masculinos y cuerpos femeninos, personas masculinas y animales femeninos. Estos son los extremos de los cuales es capaz una ideología de supremacía masculina. Así como el Hitlerdom de Swastika Night se expande a través de continentes y civilizaciones, no son solo los espacios exteriores las únicas tierras que necesita conquistar para imponer su imperio y evitar rebeliones. Los cuerpos y las mentes se convierten en campos de batalla para campañas en las que el uso de prejuicios y estereotipos como prácticas legitimizadas, el desempoderamiento de la alteridad racial, social, económica, sexual, el colapso de las relaciones interpersonales y el aislamiento o la represión brutal de grupos discordantes son tácticas funcionales. Según Rose, los cuerpos son mapas de poder e identidad, o más bien mapas de la relación entre poder e identidad. Cierro cita. Los cuerpos que simbolizan la otredad, como los cuerpos de las mujeres, son lugares de represión y posesión, como nos dice Wolf. Son inferiores, pero aún así explotables y colonizables, porque los sistemas superiores pueden disponer de ellos a voluntad. Y en Swastika Night, la violencia se dirige predominantemente hacia las mujeres, relacionada con la esfera sexual y apoyada en roles de género y determinismo biológico. En el Hitlerdom, la heterosexualidad está separada del placer y el afecto, y las mujeres son degradadas y abusadas, convirtiéndose en conductos reproductivos puros sin esperanza futuro, como nos dice Lothian. En Swastika Night, el cuerpo femenino repugna profundamente a los hombres, y abro cita. Sin pelo, con el cuero cabelludo desnudo y afeitado, el miserable desequilibrio de sus formas femeninas delineado por sus ropas ajustadas y bifurcadas, esa manera horrible y dócil que tenían de caminar y pararse, con la cabeza gacha, el estómago hacia afuera, las nalgas abultadas detrás, sin gracia, ni belleza, ni rectitud, todas esas eran cualidades masculinas. Esto nos dice Burdekin en la página 12, al comienzo de la novela. Sin embargo, mientras que grupos despreciables como los judíos han sido exterminados, las mujeres siguen siendo necesarias para la procreación. Incluso cuando son aniquiladas, no pueden escapar de la predestinación biológica. Se aplastan las individualidades, se niegan sus valores y habilidades, y sus propios cuerpos se destrozan, convirtiéndose en las propiedades esclavas de los hombres, pero la maternidad es imperativa y es la única razón por la que sobreviven. En la novela, las mujeres no son protagonistas ni antagonistas, son invisibles y no ocupan ningún espacio físico o narrativo relevante. Burdekin no les da voz ni acción. Las mujeres permanecen en un segundo plano, derrotadas y humilladas, reducidas a, y acá abro una cita del libro, una colección de úteros y senos e hígados y alumbramientos. Cierro cita. La aniquilación es completa porque ni siquiera son capaces de comprender... Perdón. La aniquilación es completa porque ni siquiera son capaces de comprender sus valores potenciales y concebir el cambio o la desobediencia, y cito de nuevo la novela. No eran más conscientes del aburrimiento, el encarcelamiento o la humillación que las vacas del campo. Eran demasiado estúpidas para ser realmente conscientes de cualquier cosa angustiosa excepto el dolor físico, la pérdida de los hijos, la vergüenza por tener hijas y el extraño dolor masivo que siempre las sobrecogió en la iglesia. Burdekin en la página 158. Estas elecciones literarias subrayan e imitan la retórica que utilizaron los nazis para justificar sus políticas raciales, para permitir la represión o el asesinato de seres humanos seleccionados. Estos deben ser deshumanizados adecuadamente. Entonces la parte justa y desanimada de la población los percibirá como algo otro, antinatural, inherentemente enemigo, como un cuerpo inferior y separado del resto de la sociedad, tal como sugirió Arendt sobre la comunidad judía en Alemania antes y durante el mandato de Hitler. Así, mientras las mujeres del Hitlerdom se presentan como animales sin alma, que no pueden sentir dolor ni tristeza, los hombres y la masculinidad son celebrados y sacralizados.
De ellos es el reino de los cielos, el poder y el espacio de la tierra. Esta tendencia es enfatizada por el nacimiento milagroso del Führer, quien, según la religión de la esvástica, nació sin madre, extrañamente parecido al nacimiento de Atenea en de la cabeza de Zeus en la mitología griega antigua. Hitler explota de la cabeza de Dios el trueno. Mientras el cristianismo revela un rechazo de la sexualidad a través de la idea de la Inmaculada Concepción de Cristo, Hitler muestra un rechazo total de la feminidad. La maternidad y la reproducción biológica se convierten en lugares de abyección, como nos dice Lothian, necesarios solo porque la sociedad no tiene tecnología alternativa de ciencia ficción. La única rebelión femenina posible es la extinción de las mujeres y en consecuencia de los hombres. El imperativo de tener niños y no niñas finalmente se convierte en un ataque contra el poder, que eventualmente desaparecerá precisamente debido a su supremacía masculina misógina. El detalle más paradójico de la noche de la esvástica es que la única salvación para las mujeres proviene de los hombres, porque el género femenino está formado por la necesidad, los deseos y la autoridad masculinos. Cito a Burdekin de nuevo. Las mujeres siempre serán exactamente lo que los hombres quieren que sean. No tienen voluntad, no tienen carácter, no tienen alma. Son solo un reflejo de los hombres. Cierro cita. La única esperanza para un mundo decadente es educar a las mujeres, haciéndoles volver a tomar conciencia de su identidad y posibilidades, pero, como indica Burdekin, para criar hijas fuertes será necesario imponerles modelos masculinos, al menos por un tiempo. ¿Quién sabe cuándo o si ser mujer será suficiente? Como afirma Simone de Beauvoir, no se nace, se hace mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que asume la mujer humana en la sociedad. Es la civilización en su conjunto la que elabora este producto intermedio entre el macho y el eunuco que se llama femenino. Cierro cita. Las sociedades patriarcales, en la ficción y en la historia, han estado obsesionadas con la sexualidad y la pureza. El complejo de virgen prostituta ha influido profundamente en la afirmación del género femenino y todavía lo hace. A pesar de las diferencias culturales, religiosas y políticas según el tiempo y el lugar, las mujeres ideales a menudo han sido representadas como figuras puras, pasivas y cariñosas, las vírgenes, mientras que los modelos de feminidad independientes y sexualmente liberados generalmente se han interpretado como negativos y sucios, las prostitutas. La masculinidad, en cambio, siempre ha estado ligada a atributos, roles y comportamientos activos y dominantes, a la idea de que los hombres están a cargo de la sociedad, mientras que la identidad de la mujer está estrictamente relacionada con la domesticidad, la maternidad y la sumisión. Las mujeres son objetivadas y disminuidas por la mirada masculina, como nos dice Mulvey, y por la autoridad masculina. Incluso cuando los cuerpos femeninos están cubiertos, mortificados o no visualmente erotizados, las tramas están obsesionadas con las formas femeninas y la sexualidad, reforzando la ideología patriarcal y apoyando las fantasías conservadoras de dominación. Gracias. Muchas gracias, Matías. Ahora el siguiente expositor es Diogo Luis Lima Augusto. No sé si está presente. No lo encontré, por eso pregunto. ¿Está presente Diogo, que es el próximo expositor? Bueno, yo entiendo que no está presente, por lo tanto podemos abrir una ronda de preguntas para los expositores. ¿Alguien quiere comenzar con alguna pregunta? Para Matías, Mariel, Nora, Paula, que estuvieron exponiendo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, si tienen preguntas pueden hacerlas ahora. Aprovechamos que ya finalizaron todos de exponer. No sé si pudieron recibir la asistencia, el link para la asistencia. Yo lo dejé en el chat para que todos puedan, confirmar su asistencia. Si no hay preguntas, damos por finalizado la sesión.
Acá veo que hay un comentario de Maritza Cabrera, no sé si querés preguntar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Colombia. Pues ante todo, muy complacida con la intervención de los tres ponentes. Bueno, los que alcancé a escuchar, Nora, Matías y no recuerdo el nombre de quien habló de Beatriz de la Divina Comedia. Quisiera saber si de pronto entre las percepciones que ustedes tienen literarias, en ese caso de esas tres novelas en específico, ¿hay alguna referencia a un alter ego del autor, ¿no? De los autores? Si de pronto fueron autores que se permearon de experiencias personales o de contextos específicos. Eso me llamaría la atención, si de pronto tienen alguna acotación en ese caso. Gracias. Bueno, no sé si la profe Mariel o Nora quieren responder primero, pero en mi caso, la novela Swastika Night no es una novela muy conocida por dos motivos. El primero es porque la autora lo escribió con un alter ego masculino, Murray Constantine. Y en el otro, para responder a tu pregunta, en el caso de las experiencias personales que se pueden haber permeado la novela, sí, creo que claramente, ya que Catherine Burdekin era una reconocida sufragista en Inglaterra en la década del 30, sus otras novelas, algunas de las cuales han sido mucho más reconocidas que La Noche de la Esvástica, tuvieron bastante éxito en el ámbito del sufragismo en Inglaterra, pero por lo violento que resultaba este texto, en particular por las cosas que decía del fascismo. Recordemos que en este tiempo en Inglaterra, en 1937, la Segunda Guerra no había comenzado todavía estaba Neville Chamberlain como primer ministro de Gran Bretaña, y el partido de las camisas negras, dirigido por Mosley, era bastante fuerte, estaba en su plena, digamos, ventaja. Resultaba peligroso decir tan abiertamente cosas sobre el nazismo, en particular nombrando a Hitler y exponiendo a la gente que apoyaba el fascismo como seres tan bestiales y crueles, cuando justamente la idea que se trataba de vender era que eran lo opuesto, ¿no? Recuerdo yo la frase de Neville Chamberlain en su reunión con Hitler, es: he hablado con un caballero. Entonces, esta idea de que eran gente de bien estaba muy tirada abajo por este libro, y justamente por eso Catherine Burdekin debe huir. Pero sí, creo que sus experiencias personales se ven reflejadas muy fuertemente en esta novela. Muchas gracias. Sí, yo la verdad tenía esa impresión, ¿no? Que fueran cosas muy palpables de los autores. En el caso pues de Dante Alighieri, sí, pues no sé si sea alguna referencia al renacentismo y como a esa ruptura que presenta la Divina Comedia en ese sentido. Y te agradezco mucho tu aporte. Gracias Maritza y gracias Matías por la respuesta. Yo para contestar la cuestión esta, en el caso mío no trabajé una novela, pero así que no podemos hablar de alter egos, pero sí, si bien lo mencioné así muy al pasar, podemos ver cierta correspondencia entre la prologuista, la escritora, que es Emilia Pardo Bazán, que es la traductora del libro que está prologando,
y el personaje femenino, la persona histórica, ¿sí? Harriet Taylor Mill, de la que habla, porque ambas son mujeres que pasan por situaciones análogas, ¿sí? Podemos pensar en cierta identificación entre Pardo Bazán y esta escritora que está condicionada, como había mencionado, como ella por su padre, por el marido, una persona que necesita también, y eso también puede leerse, se sabe, del nombre del marido, me refiero a Harriet, para sobresalir en la sociedad, para ser reconocida por sus publicaciones, ¿sí? En el caso de la esclavitud femenina puntualmente, ella le dice, ¿no? a John Stuart Mill que firme él porque eso era lo conveniente, ¿sí? En este momento, que esté la figura del hombre, ¿sí? En primer lugar. Bueno, esa era solamente la acotación. Buenas tardes. Bueno, para Gracias, responder Mariel. Gracias. Gracias. Nora, sí. Sí, para responder la pregunta, quizás no hablar de un alter ego, pero sí mencionar el reflejo de lo que es la presencia femenina en la época, ¿no? Recordemos que es una novela gótica que se escribe en un determinado contexto, que es de Inglaterra victoriana, y sí podemos observar una cierta dualidad o ambivalencia que tenía el propio autor con respecto a estos nuevos símbolos, estas nuevas representaciones femeninas que surgen, ¿no? Por algo poner a esta mina tan dual, o esta mina que si bien rompe estereotipos, si bien es una mujer que está comenzando a ganar territorio, que trabaja, que ayuda, que piensa, que investiga, al final también toda relegada nuevamente a lo que es la maternidad y el cumplir con el rol femenino. Así que por eso no tanto un alter ego, pero sí una manifestación, una representación de los grandes cambios sociales y femeninos que ocurrían en la época. Y gracias. Gracias, Nora. A ti, muy amable, gracias. Bien. ¿Alguien quiere continuar con alguna consulta, pregunta, comentario? Diogo, no, que era el próximo expositor, no está presente. Así que, bueno, si no hay preguntas, podemos dar por finalizada la presentación. ¿Hay alguna consulta o pregunta? Me gustaría de pronto saber si hay posibilidad no sé, alguna página donde ustedes publiquen las ponencias o tenga uno acceso a este tipo de material que ustedes han hecho para este encuentro, este seminario. Posteriormente al Congreso se va a saber si se pueden difundir y publicar el material. Seguramente como participante te vas a estar enterando de cómo acceder. Ok, te agradezco. A todos. Busquen por... Bueno, Mariel, ahí veo que Laura se tuvo que retirar, pero bueno, la pudimos escuchar, así que muchas gracias por avisarnos. Bueno, ¿hay alguna consulta, pregunta? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por el tiempo, por la claridad en cada una de las presentaciones, gracias. Y bueno, nos seguiremos encontrando en las próximas salas de los próximos días. No, Gracias. vieja puta. Hasta luego, gracias. Concha tu madre.